En esta segunda parte de la sesión vamos a abordar lo concerniente a la justificación de la prisión preventiva. Pero para ello debemos entender lo siguiente. Debemos de partir de una base de teoría del proceso. La teoría del proceso en todo su tratamiento respecto a la capacidad del Estado, a la facultad y al poder estatal para administrar el derecho penal, esto es para ejercer o administrar el jus puniendi, se coloca siempre frente a la premisa, parte de que el sujeto, el ciudadano, sometido a la investigación penal o al procesamiento, presuntamente es inocente. Miren, se coloca siempre bajo esa premisa, presuntamente es inocente. Y si bien el Estado es consciente de que a un inocente, sospechoso, la sola investigación lo puede afectar anímicamente, psicológicamente, su entorno familiar, social, laboral, etcétera. El Estado entiende que no tiene otra opción en materia penal, no tiene otra opción que investigar, porque para esclarecer un hecho penal no pueden intervenir los particulares, tiene que ser el propio Estado a través de sus órganos competentes, a través de sus agentes públicos, quien tiene que determinar primero si el hecho ocurrió, si hay indicios, si hay datos de sospecha, si se individualiza quién fue, si se consigue material probatorio a través de actos de investigación. Y esa primera función es la función persecutora del Estado en relación al derecho penal, en aplicación del derecho penal. Esta función persecutora obviamente la desarrolla el Ministerio Público, la Fiscalía, la que es dueña, directora de la investigación, de la estrategia legal, es la que dispone qué actos de investigación desarrollar, que cuenta con el auxilio de la Policía Nacional como órgano especializado y técnico. Eh, es el Ministerio Público quien ejerce la acción penal pública, penal, es el que asume la carga de la prueba, es el que busca probar su caso ante un juez a efectos de lograr una condena. Ahí está. Función persecutora. Y entonces, en esa función persecutora, el Estado entiende que a ese presunto inocente hay que dotarlo de ciertas garantías, porque es posible que sus agentes estatales, el propio Estado, a través de la policía, a través de la fiscalía, puedan desarrollar actuaciones abusivas, desproporcionadas, eh, arbitrarias, sin justificación, lesionando indebidamente derechos fundamentales del ciudadano investigado, presunto inocente, reiteramos. Entonces, frente a eso, le da ciertas herramientas. Antiguamente hablábamos casi siempre del habeas corpus, las quejas contra los fiscales, contra los policías e inspectores y demás, pero claro, eso finalmente no te salvaba, no te ayudaba de manera inmediata. Y es por ello que en el Código Procesal Penal del 2004, por primera vez, como una innovación, entra en nuestro ordenamiento la figura de la tutela de derechos, artículo 71. Entonces, a través de la tutela de derechos se le brinda a ese ciudadano afectado indebidamente, violentado en su derecho de defensa, en su derecho a la libertad, en su presunción de inocencia, se le brinda un mecanismo residual, un mecanismo que busca que él, el investigado o su defensor puedan acudir a un juez para frenar, para cesar ese acto abusivo y de esa manera restituir su derecho al estado anterior al acto violatorio. Posteriormente ya la Corte Suprema, a través de los acuerdos plenarios 4-2010 y 2-2012, desarrolló más aún la tutela de derechos y amplió otros dos panoramas referidos a la exclusión de material probatorio indebidamente obtenido en una investigación y a la subsanación de la imputación genérica o vaga que está contenida en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Pero miren ustedes cómo es que desde la teoría del proceso la normatividad se va dando. Entonces la teoría del proceso siempre se coloca en ese supuesto de investigar a una persona, pero siempre con el cuidado debido porque se le presume inocente. Así funciona. Así debe funcionar, así debiera funcionar. Al ciudadano investigado no se le puede, por parte de quien lo interviene, de parte de quien lo investiga, no se le puede maltratar, no se le puede vejar, no se le puede afectar en su imagen, no se le puede tildar de delincuente apenas surgió una denuncia contra él.
Lamentablemente el actual presidente de la República en su momento hizo eso con una persona públicamente conocida y a quien tildó de delincuente de primera mano, de primera, así. Apenas se conoció la noticia, sin investigación, en fin. Eh, pero la teoría del proceso se coloca también frente al otro esquema, de otro lado, que es que en la realidad se puede suscitar la situación en la que el ciudadano investigado pueda huir, puede escapar, se pueda sustraer de esa actividad de investigación, de esa actividad probatoria, y de esa manera podría afectar el normal desarrollo del proceso. En materia penal se puede investigar, así el sujeto no esté presente, el sujeto se enteró de que estaba investigado y se fugó, etc. La investigación puede seguir, la etapa intermedia puede seguir, pero lo que nunca se va a iniciar es el juicio. Es decir, si no tenemos al procesado, al acusado ya en esa etapa, al acusado presente en el juicio se tiene que reservar, se suspende todo. Entonces, obviamente, te entorpece su vida, te entorpece el desarrollo, la dinámica del proceso penal. Pero también es posible que el sujeto, estando en libertad, de acuerdo a las características peculiares del caso y las calidades del sujeto, es posible que estando en libertad busque a sus coprocesados, busque a los testigos, busque a los peritos, los amenace, los coacte, les infunda temor para que no hablen, para que se retracten de sus versiones, para que emitan cierto pronunciamiento, informen cierto sentido, etc. Entonces, frente a eso también hay un peligro, es un peligro de obstaculización de la actividad probatoria. Y es posible también que estando en libertad y de acuerdo a su condición, a las posibilidades y el acceso que pueda tener con cierta información, es posible que estando libre el sujeto pueda destruir material probatorio, pueda ocultar documentación, pueda eliminarla, pueda alterar documentación, contenido de información que lo incrimina con los hechos. Otro peligro de obstaculización. Finalmente, ya al final del proceso, tenemos otro peligro, que es el hecho de que el sujeto, estando huido, obviamente va a impedir que la sentencia final pueda ejecutarse y eso torna en ineficaz la administración de justicia. La idea es que haya una tutela judicial efectiva y claro, cuando tenemos un proceso ya concluido, con una sentencia muy bien fundamentada, donde se impone una condena, pero el sujeto no está para cumplirla porque fugó, se escapó, huyó a último momento, pues obviamente es una sentencia ineficaz y eso afecta el fin del proceso, que es restablecer la paz social alterada por la comisión de un delito. Entonces miren ustedes cómo es que ahora también ya la teoría del proceso se coloca en el otro plano, en la posibilidad de afectación al normal desarrollo del proceso por parte del sujeto procesado y a la eficacia del mismo. Y es así que se genera todo un sustento de las medidas coercitivas. Y estas medidas coercitivas o medidas cautelares, como también las podemos encontrar en doctrina, estas medidas coercitivas procesales van a apuntar a fines asegurativos, a fines de protección de los intereses del proceso, del normal desarrollo y eficacia del proceso. Y nuestra legislación ha entendido correctamente que tenemos dos tipos de medidas: las medidas coercitivas personales, las que afectan libertad, desplazamiento ambulatorio, interno y externo, y las medidas reales, que son las que afectan directamente patrimonio. Entonces, dentro de las primeras, dentro de las medidas de coerción procesal personal, tenemos diversas y estas medidas, tales como la comparecencia con restricciones, la detención domiciliaria, la prisión preventiva, el impedimento de salida del país, entre otras, estas medidas tienen principios, es decir, axiomas que tienen que guiar el razonamiento del juez para su evaluación y para su dación, su dictado.
Y entonces, dentro de esos principios tenemos un primer gran principio, que es el principio de excepcionalidad. ¿Y esto por qué? Porque la teoría del proceso parte de que la persona es un presunto inocente y mientras el hecho no sea grave, mientras no haya riesgo de fuga, mientras no haya ese peligro procesal, mientras las consecuencias del esclarecimiento de la verdad no sean graves para el sujeto, se debe entender que el sujeto no va a huir y que el sujeto se va a someter a la acción de la justicia. Y por tanto, las medidas de coerción deben ser excepcionales, solo cuando sean justificadas. Segundo principio, el principio de jurisdiccionalidad. ¿Qué quiere decir? Que estas medidas solo pueden ser dictadas por el órgano jurisdiccional, por el juez. Solo el juez las puede imponer. La razón de esto es que estas medidas, como hemos dicho, afectan derechos fundamentales, afectan libertad, afectan patrimonio. En el caso de las medidas personales, afectan libertad. Y entonces, ese derecho a la libertad, que después de la vida es el segundo derecho más relevante en la vida humana, en la vida social, ese derecho tiene que ser protegido. Y la forma de protegerlo es a través de una evaluación prudente, una evaluación bajo ciertos parámetros legales y ciertos axiomas que permitan que sea un imparcial, no las partes la que lo definan. Porque obviamente el fiscal va a pedir para garantizar el desarrollo de su investigación que el sujeto, en relación a quien hay una grave incriminación, una vinculación con los hechos y un alto peligro de fuga, tenga que estar en prisión. Pero claro, esa es la pretensión, el requerimiento fiscal. La defensa se va a oponer a eso, pero tiene que ser un tercero, un imparcial, un sin parte, un juez, quien debe hacer ese control. Lamentablemente, en muchos casos tenemos a un juego en doblete, una pared, hablando en términos futbolísticos, entre fiscal y juez de investigación preparatoria que juegan de la mano y avanzan e impulsan el proceso los dos juntos. No, no, no. El juez no puede ser un segundo fiscal, el juez es un sujeto imparcial que tiene que obviamente hacer primario y respetar las garantías del debido proceso. Pero este principio de jurisdiccionalidad, que no solo queda en el fallo de ese juez, sino que incluso puede ser revisado por el superior en caso sea impugnada esta decisión, este principio de jurisdiccionalidad tiene su excepción. ¿Cuál es la excepción? Razones de inmediatez y urgencia. Y ahí estamos en los casos de medidas coercitivas inmediatas, como son la detención en flagrancia, la detención para la cual está constitucionalmente facultada la policía a proceder en casos de flagrancia, en los supuestos que el Código Penal y el Código Procesal Penal establecen respecto a la flagrancia propiamente dicha y la cuasi flagrancia. Y tenemos también el supuesto del arresto ciudadano, que es un supuesto poco desarrollado, pero que la norma procesal, nuestro código adjetivo, la regula, la contempla. Normalmente estos casos se dan en espacios en donde existen juntas de vigilancia ciudadana, de seguridad ciudadana, incluso el propio serenazgo puede proceder conforme al arresto ciudadano, porque ellos no están facultados para detenciones. El arresto ciudadano exige dos situaciones importantes. Primero, que el ciudadano que detiene a otro en un supuesto de flagrancia inmediatamente lo coloque a disposición de la autoridad policial. Es decir, si el ciudadano arresta a otro, a un sospechoso, el ciudadano no puede golpearlo, no puede lincharlo y luego recién entregarlo. No pueden mantenerlo encerrado, no, lo tiene que trasladar de inmediato ante la autoridad policial. Y segundo, el ciudadano que arresta tiene que entregar a la persona arrestada al policía, pero además entregar u ofrecer los medios probatorios que acrediten el delito que ha cometido, lo cual ya de por sí es muy complicado. Por eso es que muy poco se usa esto del arresto ciudadano. Pero estas dos son las excepciones. Claro, no se necesita orden judicial para estas dos medidas urgentes. ¿Sí? Son excepciones al principio de jurisdiccionalidad. Siguiente principio, el principio de provisionalidad. Esto es importante entenderlo porque de por sí las medidas coercitivas sirven intraproceso, sirven solo para el periodo de duración del proceso. Además, la propia norma establece plazos máximos para las medidas y excepcionalmente, sobre todo en el caso de las prisiones, establece la posibilidad de prolongaciones y adecuaciones, excepcionalmente, en circunstancias muy especiales. Pero es la misma ley la que establece los plazos de cada medida.
Y además, en cada pedido, en cada requerimiento de medidas coercitivas personales, el juez tiene que hacer un análisis basado en la proporcionalidad de cuánto afecta esta medida en relación a la presunta afectación de la conducta grave desarrollada e imputada a este sujeto. Entonces, este principio es vital para la propia dación de la medida. La provisionalidad se tiene que entender así. Y hay un principio vinculado a esto que es el principio de variabilidad. En el caso de la variabilidad tenemos lo que hoy justamente estamos debatiendo. Si se ha dictado una prisión preventiva en el decurso del tiempo que genera el proceso, ¿es posible que esa medida de prisión preventiva pueda cambiarse, pueda variarse, pueda cesarse? Sí, variabilidad. Viceversa, empezó el proceso con un mandato de comparecencia simple. Avanza la investigación y aumentan los elementos incriminatorios del sujeto, aumenta el peligro procesal, el fiscal puede soltar la variación y plantear una prisión preventiva, sin duda que sí, variabilidad. Y ahí tenemos además los principios de necesidad, de proporcionalidad, que ya lo hemos desarrollado, el principio de razonabilidad, entre otros importantes axiomas que los jueces tienen que utilizar como criterio para resolver estos requerimientos de prisiones preventivas. No es que con las sentencias plenarias casatorias, los acuerdos plenarios, las casaciones en materia de prisión preventiva, cuando la Corte Suprema correctamente dice, oigan, jueces del Perú, es necesario que aparte de los 3 presupuestos establecidos en el artículo 268, ustedes también tengan en cuenta la proporcionalidad de la medida, la idoneidad, su necesidad. Cuando la Corte Suprema plantea eso como una exigencia de valoración, y de justificación, no crea nada nuevo. Eso ya la teoría del proceso lo estableció y nuestro código procesal en la parte general, preceptos generales de medidas coercitivas, lo desarrolla. O sea, no es ninguna novedad. Lo que pasa es que muchos jueces lo que han estado haciendo es simplemente limitar su razonamiento a lo que decía el 268 e interpretar estas medidas aisladas de toda fundamentación adicional. Ya está. Entonces, esa es la justificación, esa es la esencia de la prisión preventiva, esas son sus finalidades. Y ahora lo que corresponde ver es la forma en la que se tiene que desarrollar una evaluación de un requerimiento fiscal para una prisión preventiva. El artículo 268 establece presupuestos, 3 grandes presupuestos que ya los conocemos, los elementos de convicción, fundados y graves que vinculen al sujeto, al procesado, con la comisión del hecho delictivo imputado, la prognosis de pena y el peligro procesal, donde tenemos o peligro de fuga y o peligro procesal de obstaculización. Pero no es posible, felizmente ya la jurisprudencia se ha decantado en eso, no es posible que se entre de frente a hablar de los presupuestos, del primer presupuesto, hay que seguir el orden, del primer presupuesto, que son elementos de convicción, si es que previamente el caso no tiene una imputación correcta. Una imputación correcta a ese nivel, a nivel de fase de investigación, es aquella imputación que cumple los estándares mínimos de una imputación necesaria, pero sobre todo en la que se verifica que el hecho imputado es típico. Es típico. No es posible entrar a debatir un tema de prisión, de privación de libertad por 9 meses, 18 meses, 36 meses, si es que primero no se hace un análisis previo mínimo de que la conducta que se le atribuye a ese ciudadano cuya prisión se solicita se encuadra, por lo menos en hipótesis, en cumplimiento de elementos, en el tipo penal determinado. Esto es tan esencial, tan básico. Lamentablemente hemos tenido fallos en donde se pensaba que no, que ese debate de si la conducta es típica no interesa para la prisión preventiva. Este es un debate que en otra audiencia debiera hacerse. Y muchos jueces decían eso. Muchos jueces le decían al abogado, acá no estamos viendo la tipicidad, acá estamos viendo la prisión preventiva. Es un absurdo, no se entendía, pues no se entendía la esencia de la medida. Tú no puedes mandar a prisión a una persona sin verificar siquiera si la conducta que le están imputando es típica o no. Y entonces, ¿qué hacían estos jueces? Le decían a la defensa, oiga, defensor, plantea usted su excepción y lo vemos en otra audiencia de aquí a 2 semanas. ¿Ustedes creen que ese juez, que ya había dictado una medida por 9 meses, en la siguiente semana iba a decir, sí, disculpa, me equivoqué, es atípica tu medida? ¿Ustedes creen que eso iba a ocurrir?
ahí tenemos un problema no solo de entendimiento de este tipo de medidas, sino un problema de formación y de mentalidad, un tema cultural. El cambio hacia la reforma procesal, soy un convencido que tiene que ser un cambio generacional. No podemos seguir manteniendo en la judicatura a jueces que fueron educados, que fueron formados, que trabajaron por años con el código de 1940, mixto inquisitivo, donde incluso la medida era de oficio, con el auto de apertura de instrucción. No podemos mantener a esos jueces y darles esta nueva herramienta, este código que ya no es tan nuevo, del 2004, porque van a interpretarlo como lo vinieron haciendo por décadas. O sea, no es posible. Entonces tiene que haber necesariamente un cambio generacional, si no vamos a tener ese tipo de criterios, ¿no? Felizmente hoy ya, gracias a los pronunciamientos de la Corte Suprema, se entiende que tiene que haber un mínimo análisis de tipicidad para recién entrar a hablar sobre el primer presupuesto de la prisión preventiva, que son los elementos, obviamente. Aunque por ahí vamos a ver jueces que incluso se apartan de esos lineamientos. Dicen, no, conforme a la ley orgánica del Poder Judicial, yo me puedo apartar de ese criterio, lo motivo, no quiero ver ese tema y sigo. Bueno, ahí vamos a tener tremendos problemas. Entramos así al primer al análisis del primer presupuesto, que es el de la existencia de elementos de convicción fundados y graves que vinculan al sujeto con la comisión del delito imputado. Esto es importante entenderlo tal como se establece en este primer presupuesto. Si no, pues vamos a aceptar cualquier cosa. Primero, cuando hablamos de elementos de convicción, hablamos de datos objetivos. Un elemento de convicción es un dato objetivo, es un dato que se puede materializar, que se puede ver, que se puede conocer. Esos elementos objetivos, estos datos objetivos, surgen o por la acción de investigación del Ministerio Público, la investigación oficial, o pueden surgir por ofrecimiento de las partes, sea la parte agraviada o sea la defensa del imputado. Entonces, existen elementos de convicción, datos objetivos, de cargo y descargo. Los elementos de cargo son aquellos que aumentan, que vinculan la participación del procesado en el hecho. Son los que acreditan la existencia del delito. Son los que agravan la condición del sujeto en relación a la comisión del delito. Elementos de cargo. Los elementos de descargo o bien determinan que el hecho nunca ocurrió o determinan que el hecho ocurrió pero no tiene relevancia penal, sino que es un conflicto de índole civil, o bien desvinculan al sujeto de la comisión del hecho o disminuyen su grado de participación. Ejemplo, elemento de comisión de descargo. La Fiscalía plantea que los hechos ocurrieron el 1 de marzo del 2020. Entre el 15 de febrero al 30 de marzo, el ciudadano investigado no estaba en el Perú, donde ocurrieron los hechos, sino que estaba en España. Presenta su certificado migratorio, presenta sus boletos, presenta sus gastos en España. Pregunto, ¿esos son elementos de descargo? No, claro, los desvinculan de su presencia en el hecho, elementos de comisión de descargo. Ahora, la defensa también puede solicitarle a la Fiscalía que solicite esa documentación. La defensa puede solicitarle a la Fiscalía que practique acto de investigación para buscar elementos de descargo, y la Fiscalía lo tiene que hacer en tanto sean pertinentes para el objeto de la investigación. No para sus intereses, sino para el objeto de la investigación. El objeto de la investigación es esclarecer los hechos. El objeto de la investigación no es acusar por acusar. Muchos fiscales deniegan esos pedidos de la defensa y dicen, no, mi estrategia me dice que no, así que si yo consigo esos actos, se cae mi caso, no lo voy a aceptar. No, así no funciona. Ese fiscal que piensa de esa manera quiebra un deber funcional, que es el principio de objetividad. El fiscal no se guía por prejuicios, por antipatías, animadversiones, por intereses políticos, por ganar una cifra más en su carga de casos ganados, no. El fiscal se guía por lo que objetivamente aparece en el caso. Y él, si tiene conocimiento de que puede conseguir un dato que esclarezca los hechos porque va a determinar que el sujeto no estuvo en el lugar, el fiscal lo tiene que hacer. Oiga, ¿y qué pasa si el fiscal no lo hace? Para eso, el Código Procesal Penal prevé la figura de solicitud de actos sumariales ante el juez de investigación preparatoria, para decirle al juez, oye juez, mira, yo le he pedido al fiscal
que practique este acto de investigación que me va a resultar a favor, pero no lo está haciendo. Simplemente me lo ha denegado o simplemente ni se ha pronunciado sobre eso. Y el juez obviamente valorará las circunstancias, si lo declara fundado, le va a ordenar al juez que practique esa diligencia respetando el principio de objetividad y el derecho de defensa. Entonces, los elementos de convicción los entendemos como datos objetivos que aparecen durante el proceso en general, pero sobre todo que son recabados durante la investigación. Pueden ser ofrecidos durante el desarrollo de las diligencias preliminares o la investigación preparatoria. El elemento de convicción es diferente a medio probatorio. El elemento de convicción es un dato que sirve para sustentar requerimientos de la fiscalía o solicitudes de la defensa. El elemento de convicción no sirve para demostrar nada. El elemento de convicción sirve para sustentar un planteamiento, un pedido. En cambio, los medios probatorios sí sirven para demostrar el fondo del debate, si el sujeto cometió o no el delito. Ejemplo, en la investigación, el testigo va y declara ante la policía o ante la fiscalía, se levanta un acta de declaración testimonial. Esa acta es un elemento de convicción. Cuando el fiscal acabe su investigación y acuse, pase el control de acusación y se vaya a juicio, el fiscal en su acusación no va a ofrecer elementos de convicción para probar. El fiscal va a adjuntar sus elementos de convicción para justificar que su caso amerita pasar a juicio. ¿Ante quién? Ante el juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria meritúa esos elementos de convicción para ver si hay causa probable y pasar el caso a juicio. Correcto. Pero el fiscal, para probar su caso en el juicio, no va a ofrecer elementos de convicción. No puede ofrecer esa acta de declaración como un medio probatorio. El medio probatorio, ¿cuál va a ser? Ofrezco la declaración testimonial en juicio de la testigo tal. Y en juicio, cuando otro juzgado nos convoque, ese juzgado va a llamar a esa testigo para que vaya, se siente frente a los jueces y sea examinada y contraexaminada. Inmediación, contradicción, oralidad, prueba, medio probatorio. Entonces, elementos de convicción es una cosa y medios probatorios son otra, ¿sí? Entonces, en la prisión preventiva estamos ante elementos de convicción, datos objetivos que en ese momento el fiscal ha recabado. Pero esos elementos de convicción no pueden ser una simple denuncia, una simple versión. Tienen características, elementos de convicción graves y fundados. Un elemento de convicción grave no es una sola versión, no es la sola acta de denuncia, no es un solo dicho, no es la sola declaración inicial de un postulante a colaborador eficaz. No, ese no es un elemento de convicción grave. Felizmente ya nuestra jurisprudencia lo ha entendido. Los elementos de convicción grave son aquellos que encuentran datos corroborativos. La denuncia del denunciante A se respalda con la declaración testimonial del testigo B y hay documentación que acredita el hecho, hay videos, hay audio, hay pericias, hay informes técnicos, ¿sí? Entonces, cuando todos esos datos se juntan y corroboran una versión, tenemos elementos graves. La sola declaración de un postulante a colaborador eficaz no sirve, no es un elemento de convicción grave. Es un elemento de convicción, sí, pero no es grave. Pero si sobre esa declaración la Fiscalía hizo actos corroborativos y consiguió documentación, otros testigos y demás, ahora sí tenemos elementos de convicción graves. Agravan la incriminación porque se corroboran entre sí, se dan credibilidad, le dan credibilidad a la versión. La segunda característica es que sean fundados, y es ahí donde hay varias interpretaciones. Puntualmente, personalmente, individualmente, yo considero que un elemento de convicción fundado es aquel que ha sido recabado legítimamente. Es decir, sin vulnerar, sin afectar indebidamente derechos fundamentales. Yo, como fiscal, no puedo utilizar para solicitar una prisión preventiva un audio obtenido con chuponeo, es decir, con la comisión del delito de interceptación telefónica. No, porque eso es prueba prohibida. Ese dato, ese audio se ha conseguido vulnerando derechos fundamentales, cometiendo un delito. Entonces, esta prueba, este elemento probatorio no podría ingresar al debate. No es un elemento fundado. Un acta de reconocimiento de imputado sin que haya seguido el procedimiento legal establecido, sin declaración previa, sin ruedas, sin exhibición de rueda de personas, sin descripción física previa del sujeto, etcétera.
no puede ser un elemento de convicción fundado. La declaración del imputado sin presencia de su abogado no puede ser un elemento de convicción fundado porque no reúne los requisitos de validez, se han desarrollado vulnerando derechos fundamentales del sujeto. Entonces, a eso entiendo como elementos de convicción fundados. No podríamos decir creíbles porque justamente la gravedad ya le da cierta credibilidad a los elementos. Lo fundado es aquello que está de acuerdo a ley. Y es ahí donde teníamos otro problema. Habían jueces que decían, no, yo no voy a hacer un control de legalidad de los elementos de convicción, para eso está la vía de la tutela de derechos, tienen otro tipo de acciones para cuestionar eso, las nulidades y demás. Acá yo solo voy a ver qué dice tal elemento. Eso también es un criterio totalmente errado. El juez de investigación preparatoria es un juez de garantías, es un juez de control de garantías. No puede abdicar, no puede renunciar a la labor de custodia, de protección de los derechos fundamentales del ciudadano procesado y lo que la ley establece y reconoce. Y esto va acorde con lo que establece el título preliminar del Código Procesal Penal. No se puede admitir ni el empleo, valoración, utilización de elementos probatorios obtenidos con vulneración de derechos fundamentales. Así de simple, así de claro. Pero estos elementos de comisión graves y fundados a su vez tienen que vincular al sujeto con la comisión del delito. Tienen que vincular al sujeto con la comisión del delito. Y ahí viene un tema importante. Muchas veces los jueces consideran que se cumple el primer presupuesto porque hay elementos sobre el hecho. El hecho puede ser una violación. El hecho puede ser un acto de desfalco. Bueno, ese es el hecho. Pero ¿y cómo participó el procesado ahí? ¿Cómo lo vinculas con elementos de comisión graves y fundados? Ah, no, que alguien dijo que lo vio. Bueno, ¿se ha hecho algún dato corroborativo? No, es solo un dicho. La persona víctima sospecha de él, pero ¿en base a qué? ¿Qué dato objetivo hay? No, no hay elementos de comisión graves, no hay elementos de comisión fundados, entonces no puedes vincularlo, tiene que haber vinculación. Los elementos de comisión están orientados a acreditar, a sustentar, perdón, el hecho imputado y la participación del sujeto con el hecho. Son dos datos, dos ámbitos fácticos que tienen que ser sustentados por los elementos de comisión. Si no, no se cumple el primer presupuesto. El presupuesto es claro. Vinculación. Si no hay esa vinculación, no hay prisión preventiva. Que siga la investigación, pero no cabe una prisión preventiva. La prognosis de pena refería esencialmente a que la pena calculada a futuro utilizando los criterios de aplicación de la pena tiene que superar 4 años de pena privativa de libertad y el peligro procesal, donde tenemos peligro de fuga y peligro de obstrucción, pero que tenemos que tratarla en otro espacio y en otro momento. Seguramente va a haber esa oportunidad, el tiempo nos ganó. No quiero aburrirlos más, espero que esta información, estos puntos de vista, estas apreciaciones respecto a la prisión preventiva les hayan sido de utilidad e interés y los anime a seguir profundizando más. Hay muchísima información, estamos en un contexto de pandemia, pero eso no nos limita a seguir aprendiendo, a seguir escuchando, debatiendo, contradiciendo, apoyando, afirmando, estudiando, haciendo análisis jurídico, un análisis técnico acerca de los hechos, pero siempre vinculándolo a nuestra realidad. La gran ventaja que hoy tenemos es que la información está ahí. Está ahí. Hay que aprovecharla. La información disponible para usarla, aprovecharla y utilizarla en cuanto corresponda. Ha sido para mí un gusto. Espero que ustedes se sigan cuidando.